Mi nombre es Fernández, José Antonio Fernández, y le doy la bienvenida a Pantalla de Cristal, el primer programa de la televisión en el mundo dedicado especialmente a presentar a nominados, finalistas y ganadores de festivales de películas, series, reportajes, documentales, cortos, anuncios y videoclips. En esta ocasión estarán en el estudio de Pantalla de Cristal Alejandro Domínguez y Laura Cantú, ganadores del premio México Mira al Mundo del Festival Pantalla de Cristal por su reportaje Ucrania, un año de resistencia. Nominado también a Mejor Reportero, Mejor Guión, Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Corrección de Color, Mejor Banda Sonora. El reportaje Ucrania, un año de resistencia, es una producción de Milenio Televisión. Invito al estudio de Pantalla de Cristal a la productora Laura Cantú y al reportero, al periodista Alejandro Domínguez. ¿Cómo están? Un gusto que estén aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. Bienvenidos siempre aquí al estudio de Pantalla de Cristal y muy contento estoy porque hicieron un trabajo muy importante. El premio México Mira al Mundo que otorga el Festival Pantalla de Cristal, nosotros le damos mucho valor porque los mexicanos somos muy dados a hablar de México. Estamos muy metidos en México desde siempre. Somos mexicanos que hablamos de México y mexicanas que hablan de México todo el tiempo. Pero hablamos muy poco de lo que pasa en otros países. Normalmente nos enteramos de lo que pasa en otros países por la BBC de Londres o del Reino Unido, por canales de televisión de Estados Unidos, la CNN, por supuesto, por televisión francesa, televisión española, televisión japonesa, en fin, dan muchos reportajes ellos y hacen muchos reportajes y muchos documentales. Entonces, el que ustedes hayan hecho este trabajo es muy importante. Gracias. Entonces, de entrada, nuestro reconocimiento. Y para empezar la conversación, vamos a levantar el telón del estudio de Pantalla de Cristal. Ahí, ¿cómo haces, Laura? Cuéntanos esta parte que tú haces, cómo la planeas, cómo hace el planteamiento de decir, vamos a realizar un reportaje en un lugar en donde no has estado, en donde es un lugar que está en estado de guerra y en donde sabemos que ustedes toman la decisión de que la presencia de Alejandro a cuadro sea muy importante. ¿Cómo te hace el planteamiento para hacer la realización de este reportaje? Pues primero llegamos con la idea de a ver qué encontramos. Llegar fue una odisea para nosotros, nos tardamos muchísimo en llegar, entre aviones, coches, trenes, cualquier cosa que nos llevara, autobuses, y ya a partir de ahí empezamos literal a filmar nuestra odisea. Cuando llegamos ahí y vemos a qué nos estamos enfrentando, porque pues vas a ciegas, no hay manera de ni siquiera desde el otro lado del mundo reservar un hotel en un país en guerra porque no existe eso. Entonces nosotros vamos con la idea de a ver qué nos vamos a encontrar. Y cuando llegamos, ahí es donde empezamos a planear qué es lo que íbamos a hacer. Como nosotros llegamos a encontrar en Kiev, en la capital, un país que pese a que estaba en guerra, seguía con su vida y estaba tratando de reconstruirse, ahí es donde nosotros empezamos a planear. Dentro de mi trabajo, al momento del regreso, yo tenía perfectamente muy claro cómo iba a empezar el documental y cómo iba a terminar. ¿Cómo iba a empezar y cómo iba a terminar? Sí, así, o sea, yo tenía muy claro. Lo que estaba en medio, esa fue la parte que ya trabajamos Alejandro y yo juntos, pero yo sabía perfecto cómo iba a empezar el documental y cómo iba a terminar. ¿Cómo lo imaginaste el inicio? ¿Cómo empieza? Como con la alarma antiaérea que nos toca justo así, llegando al hotel en el centro de Kiev y la alarma antiaérea, el sonido, nuestra cámara grabando justo el ángel de la plaza principal de Kiev y la alerta antiaérea sonando. Así lo imaginaste y así quedó. Así quedó. ¿Nos permiten ver un pasaje de este reportaje? Este reportaje que es una producción de Milenio Televisión. La alarma antiaérea no cancela clases ni trabajo. El lunes, justo al entrar a clases, los alumnos de esta primaria en Baselkiv fueron llevados al refugio que se acondicionó en el sótano. Estuvieron meses con clases a distancia, pero una vez construido este búnker en la propiedad, volvieron a la escuela en diciembre. Aquí es que por donde están bajando los chicos con sus profesores al refugio. Aquí estamos.
Bueno, hay varias salas de este refugio. Aquí cada grupo tiene su lugar dividido. Aquí el segundo, ¿sí? Las mesitas, los banquitos y bueno, cada uno de los profesores trae las cosas para que los chicos se entretienen un poco, los juegos así de mesa, bueno, los dibujitos de colores. Que hoy estuvieron gran parte de la mañana, claro, porque desde anoche sonó la alarma, pero en la mañana otra vez. En la mañana a las 8:25, apenas a 5 minutos de que empiezan las clases, empezó la alarma y bueno, casi una hora estuvimos aquí. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos con Laura Cantú y con Alejandro Domínguez hablando de este reportaje que hicieron, ganador del Premio México Mira al Mundo, Ucrania, un año en resistencia. Lo hicieron en el 2023. Sí. Cuando se plantean hacer la historia, que esto es algo muy interesante de su reportaje, cuentan múltiples historias. Eso también es algo que me llama mucho la atención. Pero cuentan historias humanas. ¿Cómo toman esta decisión, Alejandro? Sí, bueno, como mencionaba Lau, parte fundamental del recorrido que hicimos fue gracias a quien fue nuestro traductor, ¿no? Que es Vadim, una persona que vivió en Argentina y por eso habla muy bien español. Además, su hija vive acá en México. Y él no se dedica a esto, pero nos apoyó con poder llevarnos a lugares clave. Y lo que hacíamos con él cada día es, ¿qué quieren ver hoy? Y entonces, pues queremos ver, yo platicaba con él, queremos ver lugares donde haya habido destrucción y que ahora tal vez estén mejorando, poder hacer ese recorrido por las zonas donde entraron los rusos y a lo mejor poder hacer un contraste, qué pasaba hace un año, qué está pasando ahora. Entonces nos llevó a esas zonas, ¿no? Irpin, muy cerca de Kiev, Bucha, una ciudad que las imágenes dieron la vuelta al mundo cuando ocurrió la invasión, y pudimos contrastar las imágenes de ese entonces con las que ahora estábamos viendo. Y en esos recorridos fuimos encontrando a las personas. Entonces, lo que ustedes ven en el documental fue lo que nosotros vimos, obviamente con ciertas ediciones, pero ahí conocimos a esos personajes. Y esos personajes nos contaron su historia en ese momento, no era algo planeado. Entonces, el recorrido, Vadim lo planeaba durante la mañana, nos subíamos a un auto que contratamos ahí también a una persona que no se dedica a eso, que era chofer de aplicación, pero que nos dio el servicio para estarnos llevando, y ahí fuimos conociendo a cada una de esas personas que, como dices, nos contaban su historia, y eso es lo que quisimos transmitir. Entonces, cuando los vemos emocionarse es porque en ese momento se estaban emocionando al recordar lo que hace un año estaba pasando. Y nos llevó también a una escuela. Yo le dije, quiero ver cómo están los niños que ya van a la escuela, porque estuvieron meses sin poder ir. Van a la guarida, ¿no? además. Entonces nos dicen, pudieron regresar a la escuela porque hicieron ese búnker y ahí van a poder estar seguros. El Entonces, búnker, que se oye horrible, ¿verdad? Sí, horrible. Adentro de una escuela. Y que estos niños, ¿no? de primaria tengan que pasar horas ahí dentro cuando suena esa alarma tan impactante. Y las historias siempre tendrán un impacto sentimental y emocional. Ahora, al regreso, vamos a hablar de este asunto, del asunto sentimental y emocional, que creo que también, lo adelanto, lo manejaron con mucho cuidado. Vamos a hablar de eso ahora al regreso. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. Alejandro Domínguez, reportero, y Laura Cantú, productora, realizaron en mancuerna el reportaje Ucrania, un año de resistencia. Retratan el lado humano de la guerra. Al decirlo, me refiero al lado sentimental, emocional, a la vida de las personas que intentan hacer su día a día en medio de la incertidumbre total y del miedo. Contar la historia de la guerra en Ucrania con sensibilidad, colocando los sentimientos y emociones de la gente en primer plano, es una enseñanza para el público y también para reporteros, periodistas, políticos y para todos los involucrados. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos conversando con Laura Cantú y con Alejandro Domínguez, ganadores del Premio México Mira al Mundo del Festival Pantalla de Cristal, por este reportaje Ucrania, un año en resistencia. Y ustedes van a Ucrania para saber qué es lo que está sucediendo ahí y traer la historia
a México, a las mexicanas, a los mexicanos, contada por una mexicana y por un mexicano y por su equipo de edición. Y yo decía hace un momento que ustedes le dan mucha importancia al tema sentimental y emocional en todas las historias, prácticamente en todos a quienes se entrevistan. Pero no caen en, no quiero decir la palabra exageración, pero es algo así que a veces sucede en la televisión, que se cae en la exageración sentimental y entonces incluso hasta deja de ser creíble la historia, pareciera como una historia armada. Sí. Ustedes lo cuidan muchísimo esto, pero al final los personajes son de carne y hueso. Alejandro, cuéntanos esta parte, cómo es que los personajes van sintiendo cada vez más y cada vez emocionándose cada vez más conforme vas hablando con ellos. Creo que eso también muestra un poco el por qué le pusimos Ucrania un año en resistencia, ¿no? Lo que muestran los personajes es esa resistencia. Y decía yo en la narración que hay tristeza, también hay coraje, y eso es lo que se refleja, ¿no? En sus respuestas. Entonces, al preguntarles qué estabas haciendo hace un año, recuerdan, y es el momento, ¿no? En el que empieza, digamos, el sentimiento, ¿no? En lo que dicen muchos, pero también en lo que expresan, ¿no? Otros que se les salen las lágrimas. Estando en esa conversación que estamos grabando, es importante también destacar el trabajo de Hugo Armando López en la cámara, porque justo hace esos acercamientos muy cuidados, ¿no? Sin hacer esa exageración, ¿no? En ese momento en el que ellos nos están compartiendo algo que están sintiendo, ¿no? Algo que están recordando. Entonces se vio con Yula cuando estamos ahí en este como museo de autos destruidos, que ella tuvo que salir y recuerda al regresar lo que pasó ahí en Irpin un año antes, ¿no? Y esa emoción. Es uno de los momentos que nos emocionó tanto a Lau como a mí y a otros que lo han visto ya una vez que lo veíamos en pantalla. Yo en ese momento, la verdad, soy bastante frío, estoy pensando en muchas cosas además de lo que me estás diciendo cuando te estoy entrevistando, entonces no logro emocionarme como cuando ya lo veo en una pantalla, ¿no? Sí saca las lágrimas, sí te emociona. Eso y otro que sí me marcó muchísimo y en ese momento fue de mucho impacto, el señor al cual visitamos en un refugio dentro de Ucrania, pero que salió de la zona de combate, cuando yo le pregunto qué pasó con el resto de la familia, porque veíamos a su esposa, a su hija, pero sabíamos que había hijos, ¿no? Había jóvenes, pues un poco para que nos contara qué pasó con ellos, pues estaban en la zona de combate y muchas veces ni siquiera sabían exactamente qué había pasado con ellos. Entonces ese momento, ese silencio y el momento en que él se talla, se quita los lentes, se talla, que fue auténtico en ese momento y también el poder de la imagen, ¿no? que Hugo Armando ahí aprovecha y hace ese acercamiento. Que es un momento muy fuerte porque además él se queda sin palabras. ¿Qué indicaciones tú te das a ti misma y a la realización, al editor, a todo el grupo y la conversación que tengas con Alejandro para que justamente se dé el equilibrio ideal para que el espectador pueda entender lo que está sucediendo y entender que están haciendo su vida diaria, pero al mismo tiempo tienen momentos sentimentales y emocionales muy fuertes? ¿Cómo das estas indicaciones a la hora de que estás realizando este reportaje? Pues también contamos con mucha suerte. Digo, Ucrania en sí misma estaba en ese proceso de, por un lado, estar en una guerra y por otro lado, estarse recuperando. Muchas de las zonas que recorríamos eran lugares que fueron completamente destruidos y que justo en ese momento estaban trabajando para reconstruir casas, para reconstruir edificios. En el caso de nosotros, Hugo es un excelente camarógrafo y él tiene esa capacidad también para poder captar esas imágenes que a nosotros nos funcionan muchísimo. Nosotros teníamos ya una idea diferente al momento de que empezamos a ver cómo nos estaba yendo, entonces yo solamente pongo a Alejandro en los sitios, o se pone en los sitios en los que nos va a reflejar algo más. Por ejemplo, en el Museo de los Autos Quemados, en sí el museo, en su imagen completa, es impresionante. Y al momento de que Alejandro hace su recorrido, hablando, Alex se ve de un tamaño muy pequeño en comparación con el desastre. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos decirles, que nosotros somos un pedacitito de, en realidad, el desastre que era o que fue en ese momento Ucrania, y que de ese desastre empezaban a renacer. ¿Nos permiten ver otro pasaje de este reportaje? Ucrania, un año en resistencia, una producción de Milenio Televisión.
En las calles de Irpin, aquí en Ucrania, muchos vehículos quedaron en las calles incendiados. Los misiles, las balas, provocaron que quedaran así, que se incendiaran, quedaran calcinados. Y ahora están aquí en un estacionamiento, en la calle, donde la gente se acerca. Un año después de que comenzó esta guerra, vienen a recordar, vienen a meditar un rato, a ver esto. Otros lloran un rato, porque ven lo que estuvo en las calles, lo que se vivió en ese entonces. Actualmente Irpin vuelve poco a poco a la normalidad, a pesar de que la guerra sigue en partes de Ucrania. Aquí lo recuerdan lo que se vivió en esos días, los primeros días de esta guerra. ¿Por qué tomaron la decisión de venir justo hoy aquí? Сьогодні 26 лютого, і в цей день, 26 лютого, рівно рік тому, я втекла з Ірпеня. І, на жаль, мені довелося пережити те, що б мені не дуже хотілося б переживати, але, на щастя, на моє особисте щастя, я вважаю, що пощастило трошки більше, ніж людям, які знаходилися в цих машинах. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos con Laura Cantú y con Alejandro Domínguez, ganadores del Premio México Mira al Mundo del Festival Pantalla de Cristal, por su reportaje Ucrania, un año en resistencia, que lo hicieron en 2023. Sí. Y es una producción de Milenio Televisión. Decía yo hace un momento, ustedes encontraron la manera de narrar con muchas historias, pero cuentan al final una sola historia, que es el momento que les toca a ustedes retratar en ese momento de Ucrania. Y aquí quiero decir algo, cuando se logra esto, se requiere que haya una coherencia, hay una congruencia y, por lo tanto, en este caso, muy específicamente, una ética periodística. No veo amarillismo, no veo contradicciones, veo una sola historia, porque todas las historias contribuyen a eso. ¿Cómo es que dijiste, Alejandro, voy a hacer un trabajo periodístico, vamos a hacer un trabajo periodístico, pero con ética periodística? Sí. Eso creo que es, digamos, clave, ¿no? Creo que el periodista no tiene por qué hacer un show, ¿no? Lo que queremos hacer es mostrar una realidad, y esa es la realidad que nosotros vimos. En el caso particular de Ucrania, por supuesto que nos pudimos haber arriesgado más, pudimos haber ido a las zonas de combate, pero como dices, pues tenemos familia, ¿no? Entonces, lo primero que teníamos que cuidar era nuestra integridad, y creo que los lugares que visitamos mostraban lo que estaba viviendo un país en guerra. Al final de cuentas, el riesgo estaba latente en todo el territorio, sigue actualmente a más de 1000 días de que comenzó este conflicto, y meternos a la zona de guerra, a lo mejor reflejar cuerpos, a lo mejor todo eso estaba de más, ¿no? Entonces, lo cuidamos. Ahora, lo que ocurrió en Bucha sí fue eso. Un año antes sí vimos las imágenes en todos los medios de comunicación, donde estaban los cuerpos ahí tirados, y al visitar ahí, cuando entramos a la iglesia ortodoxa, estaban las fotografías, por lo que sí también están esas imágenes, pero es muy cuidado, ¿no? Porque es lo que los fotoperiodistas de ese entonces documentaron en los primeros días de la invasión de Rusia, y están las manos de una persona que perdió la vida, pero justo más allá del amarillismo, es la realidad que se vivió, ¿no? Y no hay por qué exagerar las cosas. Creo que ahí estaba contada esa historia, y lo que dice el sacerdote en esa pequeña entrevista, cuando era el día del perdón, dice, pues nosotros no queremos que se perdone, pero cuando están cometiendo esto, lo que estamos viendo es venganza, ¿no? Lo que quieren los ucranianos más que perdonar es vengarse por lo que vivieron, ¿no? Entonces, creo que por ahí también fue esa elección de vamos a dejarlos que ellos hablen y mostremos lo que estamos viendo, pero no abusemos, ¿no? De la guerra, de la sangre, de la muerte, porque creo que sí se estaba contando y creo que sí se reflejó en el producto que al final se entregó. Si nos permiten, vamos a hacer una pausa. Por supuesto. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. Alejandro Domínguez, reportero, y Laura Cantú, productora, realizaron en Mancuerna el reportaje sobre la guerra en varias ciudades de Ucrania. Entrevistaron a distintas personas de diferentes edades. En todos los casos se encontraron con un sentimiento: quieren el fin de la guerra. Las lágrimas son inevitables. Colocar en primer plano
el sentido humano de la vida es una enseñanza del reportaje sobre Ucrania producido por Milenio Televisión. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos con Laura Cantú y con Alejandro Domínguez, ganadores del premio México Mira al Mundo del Festival Pantalla de Cristal. Mencionaba yo por este reportaje Ucrania, un año en resistencia, que es muy importante que en México se produzca material audiovisual sobre lo que sucede en el mundo. Y en el caso de una guerra que tiene al mundo en tensión, pues todavía con más razón. Así es que el que ustedes hayan ido a Ucrania es muy importante y puedan tener ese otro punto de vista que yo sé enriquece su trabajo periodístico de todos los días, porque les amplía el panorama de lo que están viendo. Y justamente me llama la atención que ustedes se metieron por esta parte sentimental, emocional, y entraron a la parte humana, muy humana de la guerra. Eso también hay una intencionalidad por parte de ustedes. Sí sabemos que las guerras son por intereses, sí sabemos que las guerras son, que la gente tratamos de entender por qué se dan conflictos así, de ese tamaño, tan fuertes, pero ustedes no perdieron el punto de vista humano y eso hay que subrayarlo. ¿Por qué decidieron que en esta producción tuviera que tener un lugar preponderante en primer plano ese punto de vista humano, además de que se puedan dar otras explicaciones? Claro, creo que lo que buscábamos es cómo estaba la gente, ¿no? O sea, cómo estaban los ucranianos en este primer año de guerra, lo que estaban viviendo, cómo era su día a día, y por eso quisimos platicar con ellos, ¿no? Y creo que en todas las coberturas que este equipo ha hecho o ha encabezado, buscamos tener entrevistas con quienes están ahí, ¿no? Y en este caso, estos personajes que nos fuimos encontrando reflejaban esa parte, lo que vivieron cuando comenzó la guerra, mes a mes, cómo ha ido evolucionando el conflicto, ¿no? Cómo se fueron, algunos regresaron, otros siguen lejos de sus casas, lejos de sus familiares. Eso es lo que encontramos y eso es lo que quisimos reflejar, ¿no? Que es esas personas que han sufrido de esta guerra nos pudieran contar un poco de su historia y así transmitirlo acá en México. Como dices, es importante también que la gente se entere, ¿no? Porque al final ahí puede haber una conexión, ¿no? Sí. Si nos permiten ver justamente un pasaje de este reportaje Ucrania, un año en resistencia, es importante decir que es un reportaje realizado en el año 2023. Es una producción de Milenio Televisión. Para quienes nos ven en México, ¿cómo les podemos explicar lo que ustedes vivieron en Lugansk y lo que hasta ahora se sigue viviendo, porque ahí es todavía una zona de combate? Обстрелы постоянные. У нас квартира жены на 8 этаже, 9-этажный дом, 8 этаж. На 9 этаже сгорела квартира. Попадание было. И, сгорела квартира двухкомнатная. И выехать. Мы уже знали, что даже лекарств купить, потому что на учете постоянно надо покупать лекарства. И малышу надо прививки, памперсы новорожденные, детское питание, все. Своей машиной мы ехали. ¿Toda la familia vino o alguien se quedó allá? Хтось із ваших родичів залишився там в Луганській області? Так. Хто? Okay. No puedo responder, pero se quedaron algunos seres queridos. Okay. Se quedaron ahí en la zona del conflicto y están sobreviviendo. Okay. Sufren mucho. Sí, por imagino. Eso no puedo hablar. Me imagino. Gracias por recibirnos acá. Que todo salga mejor y que pronto puedan regresar. Дуже вам вдячний ще раз і бажаю удачі, здоров'я і вашій супрузі в тому числі. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos conversando con Laura Cantú y con Alejandro Domínguez, ganadores del premio México Mira al Mundo por este reportaje Ucrania, un año en resistencia, producción de Milenio Televisión. Vamos a bajar el telón del estudio de Pantalla de Cristal. Laura, cuando tienes una experiencia tan fuerte
como la de ir a Ucrania, cuando tomas una decisión tan buena, que es decir, vamos a darle importancia a los sentimientos, a las emociones, a la historia de las personas, ¿cómo te sientes? ¿Qué te hace sentir el que hayas tomado buenas decisiones en la narración periodística? Pues gracias. La verdad es que no lo pensé en su momento así, yo creo que no lo pensamos en su momento así ninguno de nosotros, que estábamos tomando una buena decisión periodística. Realmente lo que nosotros queríamos era reflejar lo que habíamos visto. Y yo sí, tanto Ucrania como la edición de Ucrania, la lloré muchísimo. O sea, es momento que yo vuelvo a ver el documental y vuelvo a llorar. Sí, a mí sí me pegó un poco más duro el trabajo de Ucrania, porque yo quería que la gente sintiera lo que nosotros sentíamos. Y espero que sí se haya reflejado y espero que todos lo hayan sentido. Estás emocionada ahora mismo. Sí. Exacto. Alejandro, tú eres un periodista muy importante en México. Eres muy confiable, eres muy serio y la información que das siempre es confiable. El apostar por la parte humana, ¿crees que fue justo lo que te dio o lo que te está dando a ti esa relevancia como periodista? Bueno, primero gracias por las consideraciones. Creo que al final hacemos un servicio para la gente cuando informamos, ¿no? En este caso todas las noches o cuando escribimos un texto, estamos en un podcast o en un programa de radio. Lo que queremos es que nuestra información o la manera en que nosotros procesamos la información le llegue a las personas, ¿no? Entonces, creo que sí fue fundamental escuchar al otro, en este caso escuchar al ucraniano, ¿no? al que lo ha perdido todo en una relación del fuerte y el débil al débil, ¿no? Creo que valía la pena escuchar a esos personajes, contar esas historias y transmitirlas, poder hacer esas ediciones, aunque las entrevistas eran bastante breves, poder lograr que los mexicanos, en este caso que es el público que vio el documental, pudiera también compartir lo que nosotros, como dice Lau, sentimos o vivimos en Ucrania desde que entramos. Lo que ven las imágenes del camión, ¿no? Que se ve ahí es el camión en el que entramos nosotros. Cuando ven las barricadas, son las barricadas que nosotros vimos. Y cuando van conociendo a los personajes, así los conocimos nosotros. Entonces, ese relato, esas narraciones, esas historias de vida, al final le dieron sentido. Y creo que con esas historias, como dices, con la parte humana, se logró concretar el trabajo. Sí, porque hay una suma de historias y eso le da mucha confiabilidad al reportaje. Además, todas, como lo mencioné antes, hechas con una congruencia, con una ética periodística, y entonces eso permite comprender lo que está sucediendo ahí y pues lo que a todos nos preocupa al final de las guerras. Les agradezco mucho que hayan estado aquí en el estudio de Pantalla de Cristal, los felicito de nuevo y pues los animo a que sigan haciendo ese periodismo sensible y sobre todo esa construcción de historias, de múltiples historias que al final nos den una gran historia, porque cuando las historias se hacen con congruencia o se graban con congruencia, se interpreta con congruencia, pues se puede entender la historia, sea de un pueblo, sea de un país, sea de un momento histórico. No, José Antonio, gracias a ti por la invitación. No, muchas gracias por estar aquí y agradecemos al público que nos acompañó aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. Nos vemos en la próxima.